Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. Hoy tenemos a nuestra amiga Alba Espejo de Misterios del Mundo y nos trae una información increíble que yo desconocía, como siempre. A mí me gusta traer cosas nuevas. Alba, ¿qué tal estás, amiga? Hola, bueno, pues encantada de estar aquí otra vez y hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante. Es sobre el pueblo Dogon, es un pueblo de Mali y la verdad es que es un sitio donde, bueno, vais a ver que claramente ocurrió un contacto con extraterrestres, pero eso no es lo llamativo del todo, porque además eso es lo típico. También es muy típico hablar los conocimientos que les dieron, pero en este vídeo vamos a hablar de datos que apenas se han hablado en los canales de misterio, y uno de esos datos es impresionante porque este dato lo vamos a dejar para el final, así que tenéis que ver el vídeo entero, os lo recomiendo, y vais a ver que la historia de estos seres que bajaron del cielo a Mali tiene un paralelismo, pero súper directo, con la historia de Jesucristo y vais a alucinar. Madre mía, sí, yo me he quedado alucinado. Te iba a decir que si esto era el notición, pero es que no es ese único. Este vídeo está cargado de noticias. Alba me ha comentado unas cosas brutales que yo desconocía. Como por ejemplo, detalles que yo no sé de dónde ha sacado la información, esto es cosa de ella, detalles increíbles sobre el aspecto físico de estos seres, o que un parentesco brutal con, por ejemplo, bueno, esto lo cortas, ¿vale? No, dilo si quieres. No, es que porque quería decir que tenía mucho parentesco con Sumeria. Exacto, los hombres mitad pez. Es que esto lo vemos en un montón de lugares. Lo vemos en Sumeria, como tú has dicho, pero es que luego también me estoy leyendo el Popol Vuh y hay unos personajes que se llaman Junjunapu y Ixbalanque, que son unos hermanos gemelos que tienen que bajar a Xibalba, al inframundo maya, y bueno, pasan una serie de cosas y se ve que mueren, y cuando resucitan en forma de hombres mitad pez. Sí. Y dan detalles de su piel. Es alucinante. Pero bueno, yo te dejo que tú sigas con la narración y que nos metas en el tema. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio de toda la historia y poco a poco vamos a ir dando datos. Bueno, a ver, los seres Nommo son unos seres que bajaron del cielo y proceden de la constelación de Sirio. El pueblo de los Dogon exactamente no se acuerdan de la fecha exacta en la que ocurrió ese contacto, pero bueno, fue hace miles de años. Y bueno, todo esto pasó un día a plena luz del día, como suelen pasar muchos avistamientos, Diego. Sí. Y bueno, todo fue que apareció una estrella que ellos le llamaron Yepelutolo, que esto significa la estrella de la 10ª luna. Entonces esa estrella iba como rodeada de rayos rojos y de esa estrella salió un objeto con forma circular que era también muy grande. Pero claro, cuando este objeto llegó al suelo, automáticamente es como que cambió de forma y se transformó en una especie de arca con una base cuadrada. Claro, esos hombres pues de un pueblo de Mali pues lo cuentan con sus palabras, un arca. No, por aquel entonces no te van a decir vimos un ovni, todo se ajusta al vocabulario y al conocimiento de la tecnología que tenga cada uno. Sí, correcto. Pues bueno, cuando esto pasó, los animales y las personas se escondieron porque no sabían lo que estaban viendo. Entonces, de repente, junto a ese objeto salió, como ellos dicen que salió una especie de animal extraño, pero yo creo que era como una especie de robot, porque fue algo que sujetó ese arca, ese objeto que había aterrizado, y lo fue arrastrando. Tendría que ser un robot o algo de eso. Ellos dicen un animal extraño.
algún tipo de anclaje de este aparato, ¿no? Correcto. Algún tipo Exacto. de ancla o algún tipo de quizá una máquina que se encargara solo de eso. Pero claro, tenemos Claro. que mirar estas cosas con los prismas de unos ojos de antes. Claro, pues eso. Y cuando pasó esto, empezó a llover. Ya veréis que la lluvia cuando pasan estas cosas con los seres gnomo, la lluvia tiene un papel fundamental. Ahora después lo vais a ver. Entonces empezó a llover, empezaron a formarse charcos y ese objeto primero empezó a flotar, pero después se hundió entre el agua, al final fue a parar como una especie a un río y ahí se hundió. Ostras. Entonces, cuando pasó esto, aquí lo que ocurrió es que ese objeto cuando aterrizó es que quemó plantas, animales, personas. Esto suele pasar en muchos avistamientos de ovnis, que el ovni cuando aterriza se carga la vegetación y deja cosas quemadas y altera el medio ambiente. Correcto. Entonces, como ese objeto para ellos hizo un mal, o sea, fue un problema, los Dogon, para ellos esto sería el origen de las personas albinas. Entonces, por esa razón, los albinos allí son especiales, les tienen miedo, sí, los repudian, incluso cuando nacen los abandonan en los termiteros. Sí. A Sí, los sí. albinos. Y son perseguidos durante de por vida. Algunos tienen que cambiar incluso de región, porque yo sé que es duro, pero digamos que su cuerpo está muy cotizado para según qué rituales. Sí. Esto me lo contó Rafa una vez, porque Rafa ha estado con los Dogon. Él hace muchos años fue a Mali y estuvo, y bueno, yo este tema lo conocí gracias a él. Un día que empezó a hablarme, me contó toda esta historia, que la verdad es algo que no todo el mundo conoce, lo de los Dogon. Y es algo súper interesante. Sí, bueno, las personas suelen conocer pues la versión más oficialista de los temas, que suelen haber más, pero tú tienes unos detalles súper importantes, sí, que me gustaría... Lo que pasa es que todo hay que decirlo, y esto no es que me lo haya sacado yo de la manga, ¿vale? Sí. Esto no me lo he inventado yo, esto es una investigación que hizo un investigador súper prestigioso, y he tenido la suerte de encontrarme la información. Bueno, pero tú te la encuentras porque buscas, Alba. La información, claro, no cae del cielo. Y, sí, además cuando encontré la información, en la parte sobre todo de Jesucristo, es que me eché las manos a la cabeza. Yo no me lo podía creer. Es una locura. Bueno, luego sí, te diré un dato que acentúa eso de lo que tú crees. Pero no, cuéntanos, vale, ya, porque yo no lo sé. Yo estoy como, pues, como todos aquí, expectante. Espera, vamos a ir parte por parte. Vale. Bueno, pues entonces de ese objeto salieron 8 dioses. Hay otras versiones que dicen que fueron 8 parejas, pero bueno, de normal se dice que fueron solamente 8. Entonces estos dioses eran, como hemos comentado, eran seres mitad pez, tenían 40 dientes que eran muy afilados, y por este motivo antiguamente los Dogon se los afilaban para parecerse a ellos. Correcto, sí. No tenían orejas, y entonces para escuchar ponían sus manos como en unos orificios laterales. No sé, esto es parecido a las branquias de los peces o algo, sí. No sé. Luego también tenían los ojos rojos, en el cuello tenían como una especie de arrugas, que los Dogon dicen que eran como unos collares, y solamente tenían 3 dedos y vivían por el agua. Ostras, entonces, o sea, mitad anfibios, ¿no? Muchas de las descripciones que tú has dado son cuellos de anfibios, como una iguana o como una tortuga con sus pliegues. Exacto. Es que es súper interesante. Sí. Y bueno, sí, ya verás ahora cuando pasemos al dato este de la lengua. Es que es impresionante. Bueno, entonces a estos seres al principio les pusieron el nombre de gnomos, pero como les tenían miedo, pues directamente tenían miedo también a pronunciar este nombre, y entonces les llamaban Titigi, que esto significa señores del agua. Entonces, bueno,
estos seres pues bajaron para enseñar a los hombres, para darles conocimientos, le enseñaron a cultivar, a fabricar herramientas, pero claro, no todo era bueno, porque estos seres también capturaban a las personas y las mataban, y aquí viene un dato súper interesante, que es que en la forma en la que mataban a estas personas es una forma muy peculiar y muy extraña, que a mí por lo menos me recuerda a la mutilación de ganado. Es que estos seres tenían una lengua bífida como las serpientes y entonces se la metían por la nariz a las personas y les chupaban toda la sangre, los dejaban secos. Ostras, esto, ¿sabes que tiene semejanzas con otras culturas? ¿Te acuerdas que ya hemos comentado este dato? Sí. Por ejemplo, con Credo Mutua, yo no sé si la historia al 100% tiene todas las partes confirmadas y contrastadas, pero coincide en que estos seres tenían un tipo de garra, incluso que lo que hacían era beberse el cerebro. Ostras. Sí, alucinante. Ya sé que no es lo mismo una lengua que una garra, pero... pero es algo parecido. Sí, el son detalle... unas técnicas aquí, son técnicas raras. Sí, es muy extraño todo, es súper interesante. Y también nosotros hicimos un vídeo hace poco también, y ellos los describen como hombres lagarto, Alba. Como hombres lagarto. Y que incluso eran muy violentos y tenían pasiones muy humanas, digamos. Sí. Incluso dan detalles de las escamas que se abrían y vibraban en la zona del cuello. Esto tiene relación con el tipo de collar o pliegues de piel que he mencionado antes. No sé, es muy... Todo esto son pruebas circunstanciales. Esto para un caso valdría. Pues sí, y bueno, si quieres continuamos. Sí, claro, por Dios. Bueno, pues entonces los Dogon les tenían tanto miedo porque, claro, se cargaban a las personas de una forma bastante traumática, entonces les tenían bastante miedo y cuando veían otra vez esos objetos lo que hacían era esconderse en los bosques y no se acercaban ni a los ríos, ni a los lagos, ni a ningún sitio donde hubiera agua porque sabían que estaban ahí. Entonces, luego, por ejemplo, más o menos entre el año 1999 y el 2000 está ahí, hay algunos hombres Dogon que han vuelto a ver a esos seres y tenían, cuando los vieron, tenían el pelo muy largo, tenían también mitad de cuerpo de pez y los vieron cómo iban por el suelo, pero no tocaban el suelo, es como si fueran levitando o algo así. Sí. Y entonces... cuando ocurrió este primer contacto, cuando pasó lo del arca que aterrizó el primer día, todo esto al final acabó en una fiesta que es una especie de liturgia que se llama Sigi y esto se hace para celebrar la llegada de aquel objeto. Entonces, lo que hacen los Dogon, esto es una fiesta, un ritual que dura entre 3 o 5 días, que se pasan esos días bailando las 24 horas ahí frenéticamente, beben cerveza de mijo y en esos bailes llevan máscaras, tienen 28 tipos de máscaras y todas esas máscaras hacen alusión a esos dioses, a los seres Nom. Lo que pasa es que hay una máscara en cuestión que se llama Kanaga, que esta es súper curiosa porque, bueno, está la máscara, la parte que cubre la cara, pero en la parte de arriba lleva como una especie de H, ¿vale? Que este es un símbolo súper típico en muchos avistamientos de ovnis. Y lo curioso de todo es que ese arca que aterrizó aquel día llevaba ese símbolo grabado también. Entonces, ellos pues en la máscara llevan la H y bueno, es que este símbolo ha estado en muchos avistamientos ovni. Sí, sabes que el símbolo que estamos hablando es el mismo, ¿no? Creo, la H que se parece muchísimo a los de humo, ¿puede ser? Exacto, sí, esa H. Pues las criaturas que representan ambas historias, aunque el símbolo sea igual, no se parecen en nada. Porque los que el pueblo Dogon los describe como unos auténticos, no diría conquistadores, pero sí dictadores. Sí, tenían su parte muy mala,
Sí, sí, pues. Pero bueno. ¿Tú te acuerdas que en Rusia hubo un avistamiento ovni en un colegio con un objeto volador que bajó del cielo literalmente y asustó a toda una escuela de niños? El ovni de Voronezh. Muy bien, eres una enciclopedia. Sí. Ese ovni, ¿tú te acuerdas de los dibujos que hicieron los niños? Llevan la H. Llevan la H también. Y la descripción Sí. que dieron los niños no era una descripción, digamos, agradable para la vista. Eran criaturas De la extrañas. descripción no me acuerdo muy bien cómo eran esos seres, pero sí que me acuerdo que habían unos seres como extraterrestres y había un robot también. Sí, alucinante, ¿eh? Sí, Alucinante. es impresionante. Hay muchas similitudes en muchos Sí, sitios, en tiempo distinto. sí, sí. Es impresionante. El detalle de la semejanza de los peces con Oannes, con los sumerios o con los 7 sabios que salían del Sí, los agua, 7 sabios. que salían del agua con un traje, con unas piernas dentro de unas piernas y una cabeza dentro de una cabeza. Correcto. Esto es un traje que ellos no supieron explicar lo que estaban viendo, que era un simple traje quizá de Claro, buzo o de presión o no sé cómo explicarlo. Pero exacto. bueno, un detalle que me he acordado luego, tú has dicho que el arca, bueno, que el objeto que bajó del cielo parecía más un arca que otra cosa, ¿no? Sí, ellos dicen pues que era un arca, luego a veces también en los testimonios han dicho que era una especie de cesta. Sí, pues, ¿sabes un detalle? En el Sura Nisa, que es la Biblia de los musulmanes, hay un versículo que se dedica entero a esto, al arca. Y ellos dicen que el arca de Noé podía ir bajo el agua. Ostras. ¿Cómo es posible, Alba? Es que es alucinante, porque ya te digo, hay muchos paralelismos, muchas similitudes Sí, en culturas distintas, en años distintos, que al final ya dices, bueno, ¿aquí qué pasa? sí. ¿Y de cuánto? Lo que pasa es que Sí. Lo que pasa es que siempre es como que nos falta una pieza para que lo entendamos todo bien o lo podamos unir todo bien. Siempre hay algo ahí que es como que no lo podemos completar, y es por eso por lo que te Claro. quedas que dices, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Qué es esto? Pero eso es también por cómo nos hemos educado. Nosotros queremos ya las cosas, ya las respuestas, y a lo mejor eso no es así. A lo mejor eso es un proceso. Porque lo que nos falta es alguien de ese tiempo que nos diga, no, esto fue así, fue así. Claro. Una confirmación, porque las pruebas están. ¿Cómo puede ser que en diferentes pueblos, bueno, y de cuánto tiempo atrás estamos hablando, Alba, del pueblo de Dogón? Lo de los Dogón es hace miles de años. Madre mía. Sí, sí. Yo estuve estudiando también pueblos antiguos de África y la cultura Nok de la costa de Namibia es de las más antiguas que hay y eran dataciones que pasaban los 11.000 años. Imagínate cuánto tiempo estamos tirando atrás. Y esos, los de la cultura Nok, yo hice un vídeo y enseñé las fotografías, tenían semejanzas de peces también. Yo creo que si nos ponemos a investigar mucho más y más culturas, cada vez vamos a ver más cosas que son iguales. Sí. Y en muchas culturas también un dato que han mencionado que es súper bueno, que es el miedo al agua. En zonas donde hay Sí. agua. Como en Japón los niños antes tenían prohibido ir a los lagos y a las cascadas porque estaban los kappa, que se los llevaban. Exacto, es verdad, es verdad. Siempre, y mira que estamos hablando de África y de Japón. A Japón, sí, es lo que te digo, de sitios que no tienen nada que ver, que están súper alejados, pero que cuando te pones a investigar dices, jolín, si es que parece lo mismo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y algo más? Porque yo sé que... Sí, Perdón tengo... por cortarte, pero es que yo cuando vienes... No pasa nada, no pasa nada. Te pregunto y te estrujo. Sí, bueno, pues lo que estaba comentando, lo de la fiesta esta del Sigi, esto lo hacen cada 60 años porque esos seres les enseñaron que ese tiempo es el que tarda Sirio B en darle la vuelta a Sirio A. Hostia. Claro, el pueblo de los Dogón sabían esto antes de que esto se descubriera oficialmente. Sí. O sea... Luego también... Ese dato es demoledor. Esos seres... ¿El qué? Disculpa que te corte, pero ese dato es demoledor, ¿eh?
Ese dato es demoledor, que una cultura antigua sepa estos tiempos de... Sepa algo antes de que se descubra, porque además esto no se ve a simple vista, ¿eh? Se hace, o sea, se necesita telescopio y tecnología, no la tenían. Y se lo dieron esos seres, porque es que esos seres venían de Sirio, conocían, o sea, era como su casa, para que me entiendas. Hostia. Y bueno, luego también les enseñaron que hay una tercera estrella que gira también en torno a Sirio y ellos la llaman Emmeya, que esto significa el sol de las mujeres. Y lo sorprendente de esto es que esta estrella fue descubierta en el año 1995 por los astrónomos y ellos lo sabían hace ya un montón de tiempo. Alucinante, ¿eh? ¿Qué más prueba que esta de un contacto? Solo con esta... Exacto, o sea, ellos tenían ya un conocimiento antes de que la ciencia lo descubriera. Sí, es que yo sé que tú piensas igual que yo. La ciencia a día de hoy ha ocultado más pruebas que las que ha sacado a la luz. Correcto. Luego también otros conocimientos que son alucinantes que les dieron, estos seres les hablaron de que hay otros mundos que están habitados y les dijeron que nosotros, los seres humanos, estamos en la cuarta tierra. En la tercera tierra viven los hombres con cuernos. ¿Con cuernos? En la quinta tierra, los hombres con cola, que no sé si son hombres lagarto o vete tú a saber qué. Y en la sexta tierra viven los hombres alados, que a mí me recuerdan a Horus o al Mothman, el hombre polilla y esas cosas. O los ángeles. Pues bueno, esos seres les hablaron de eso. Luego también les dijeron que la Vía Láctea tiene una estructura espiral. También les hablaron de la existencia de... Este dato es bastante descomunal. Les hablaron de la existencia de 1.000 millones de sistemas solares que son parecidos al nuestro. O sea, una barbaridad. Luego también les hablaron de los 4 satélites de Júpiter. Los Dogon sabían que Saturno tenía anillos también. Les dijeron que Venus en un principio era rojo. O sea, les dieron unos conocimientos que este pueblo de ahí de Mali, que no tenían tecnología ni tenían nada, esas personas ya lo sabían antes de que se descubriera. Vale. Y espera, otra cosa también súper interesante, que es que los Dogon desde hace más de 1000 años conocían el sistema circulatorio humano. Y lo mejor de todo esto es que la circulación de la sangre la descubrió un hombre que se llamaba Miguel Servet, que era español, y la descubrió en el año 1546, y estas personas ya lo sabían. Son los primeros dibujos que hay de un sistema circulatorio humano, son de esa época. Alucinante. Pues ellos ya lo sabían. Alucinante, Alba. ¿Y tú por qué crees? Porque esto es motivo de estudio. Yo no sé por qué aíslan esta información, cuando solo con estos datos que has dado tú, ya se podría hacer una estructura de un buen contacto, porque son pruebas. Todo esto son pruebas. Claro, lo que pasa es que tú piénsalo, lo que estamos hablando nosotros aquí, no va a salir en el telediario, por ejemplo. Sí. No va a salir en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto no interesa. Sí. Esto no interesa, o sea, no es que no le interese a las personas, sino que a las altas esferas y ese tipo de cosas, que ya me entiendes, no interesa que la gente pues estemos despiertas, que investiguemos, que sepamos, que relacionemos cosas. Eso no interesa. Y Alba, yo sé que tú lees un montón de libros y te gustan bastante. Encuentras pocos temas o pocos libros de estos temas en concreto, ¿no? Me cuesta bastante. Me cuesta bastante encontrarlos muchas veces. Sí. Madre mía, Alba, me has dejado alucinado. El detalle de la lengua bífida. Sí. El parentesco con el arca. Esto es muy importante, ¿eh? A mí me ha dejado cuadrado. Yo lo desconocía, por eso me encanta que vengas aquí a casa a contarnos todas estas cosas. Y no sé, si tienes algo más que explicar. Sí, tengo un poquito más, Tranquila. Bueno, luego también lo que he comentado al principio de las lluvias es que el pueblo de los Dogon, ellos dicen que los seres Nomo siempre vuelven cuando hay lluvias, o sea, cuando los ven es cuando o va a llover o hay lluvia, y lo mejor de todo es que vienen a través del arco iris. Mira, yo cuando escuché
escuché esto, digo, ¿cómo que del arco iris? Digo, ¿qué pasa? ¿El arco iris es una especie de portal? Digo, alucinante. ¿Otra similitud con los nórdicos, por ejemplo? Exacto, con la mitología vikinga, correcto. Sí. Se cree que el Bifrost es una puerta que de alguna manera se accede a través de la luz de un arco iris. Es alucinante, de verdad, ¿eh? Hostia, podríamos estar hablando horas de esto. Sí, bueno, mira, luego otra cosa también importante que pasó es que cuando bajó por primera vez aquel arca, los seres gnomo seleccionaron a unas cuantas personas, seleccionaron a los hombres que eran más sabios, a los más prudentes, y entonces se los llevaron a ese objeto. Ahí los tuvieron más o menos unos 3 meses, y cuando esas personas salieron y volvieron ya al poblado, volvieron cambiados, y los Dogon dicen que eran como una especie de superhombres. ¡Ostras! Sí, hubo... Es que en este punto coincide también con la historia de los Chitauri y de Credo Mutua. Una cueva, 2 luces, entran, los cambian físicamente y cuando salen son diferentes. En la historia esta de Credo Mutua, para pelear contra un dios lagarto o un ser de estos que bajó, lo que usaron fue un superhombre que se llamaba, no sé si era Kingu o algo así, era un nombre muy extraño. Pues este hombre le pudo plantar cara al lagarto, aunque tuvo un final fatal, que es que, bueno, tú sabrás lo que pasó, que le arrancó el miembro, luego se lo pusieron de oro, tú imagínate, pero usaron un hombre modificado genéticamente para pelear contra un lagarto de 3 metros. Madre mía. Alucinante. Pues sí, bueno, y ya vamos ya al bombazo final. Me tienes aquí, ¿vale? Como un niño. Bueno, pues mira, según los Dogon, ellos tienen una montaña sagrada y según ellos, en ese lugar es donde empezaron a salir como los primeros signos que anunciaban la llegada de los seres gnomos. Lo que pasa es que ellos, cuando pasaron estos signos, no sabían lo que iba a pasar, pero sí sabían que algo iba a pasar, que eso no era normal. Porque mira, lo que pasó es que esa montaña un día de repente se tiñó de rojo. Y en el poblado empezaron a crecer calabazas gigantes que nadie había plantado. Dios mío, Dios. ¿Cómo te explicas esto? Que empiece a crecer algo que no lo ha plantado nadie. Y bueno, atento, en esta montaña sagrada, según los Dogon, es donde en su día se produjo la muerte de un ser gnomo. No saben muy bien cómo pasó, o sea, el por qué le hicieron eso a ese ser, pero ese gnomo, ese ser fue crucificado, al poco tiempo resucitó y según las creencias de los Dogon, dicen que ese gnomo un día volverá para salvar al mundo. Mira, yo cuando vi esta información dije, ¿Jesucristo? Sí. Digo, esto es lo mismo, crucificado, resucitado, va a volver para salvar al mundo, y digo, pero por Dios, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Sí. Increíble, es un doble. Es una historia paralela, lo que tergiversada pues con los años. Que por eso es tan importante recordar la edad del pueblo Dogon. Son muy antiguos, allí casi la vida no ha cambiado. Siguen manteniendo las mismas tradiciones orales que hace muchísimo tiempo. Sí. De hecho, a día de hoy es que también incluso siguen practicando la circuncisión a los niños. Lo hacen cada 3 años. Sí. A los niños no me acuerdo a qué edad se lo hacen, pero lo hacen cada 3 años y eso lo hacen porque esa circuncisión es un sacrificio que le hacen a la tierra porque así se lo enseñaron los seres gnomos. Entonces, se me había olvidado contar. Esto tiene una connotación importante, esto que acabas de decir, ¿eh? Es cierto que cuando una mujer sufre ese suplicio o un niño, lo que pasa es que no sienten, para decirlo así, ¿no? Correcto, sí. Y a las niñas... Se vuelven humanos que no sienten. Y eso les cambia la... Correcto. Y a las niñas también les hacen otra práctica, que es la ablación del clítoris, y se lo hacen a ellas también. Sí, pues por eso es que este mecanismo, si lo miramos así desde lejos, esto es una función para que el humano deje de sentir. Correcto. Y transformarlo en otra cosa.
porque un humano que no siente, no... Eres un trozo de carne. Sí, correcto, tío. Tú fíjate, y ellos los tomaron por dioses, aun enseñándoles estas prácticas. La similitud con los pueblos que has dado la información esta es brutal. Alba, gracias, y vas. Tienes toda la razón. Hay la misma concordancia, mira. Con los zulúes es igual, una montaña sagrada, los dioses que se van, los dioses que modifican a la gente para su conveniencia, incluso se llevaban a las mujeres. Venían unas luces por la noche y se llevaban a las mujeres de 10 en 10 y no las volvían a ver. Es impresionante. Sí, es impresionante. Y el dato de la crucifixión me has dejado... Mira, yo ya te digo, mira que todos los datos son importantes, son llamativos, pero yo cuando vi este dato dije, no puede ser. Madre mía, que bueno, ahora con este dato que acabas de dar comprendemos por qué la Iglesia porque antes todo lo manejaba la Iglesia, los jesuitas, los que primero iban a los países para tener presencia allí, ha sido siempre... Para evangelizar. Correcto. Imagínate tú cuando llega allí un funcionario de la Iglesia y se encuentre con el pueblo de Ogón que les diga, no, si es que... Pues que se cae de culo. Lo que hacen es taparlo, ocultarlo e intentar que no... Correcto, eso no interesa que se sepa. No, pero es que aparte, yo recuerdo que hay informaciones que apuntan a que no solo hay un Jesucristo. Que se sepa, hubo 7. ¿Cómo es posible? Dionisios, que era griego también, murió a los 36 años, fue enterrado y resucitó. Luego hay otro también que tiene en su nombre, que es impronunciable, tiene la palabra Can. También murió a los 33 años y ¿cuántos Jesucristos ha habido? Bueno, lo que está claro es que de aquí no eran, porque todos sabemos diferenciar a un turista, y más si viene de otro sitio. Correcto. Sí. ¿Y tú qué conclusiones sacas, Alba? Porque yo estoy alucinando. Pues bueno, la conclusión que yo saco de este tema es que esos seres gnomo que vinieron de Sirio, para mí son seres extraterrestres, no son ni dioses ni nada de eso, o sea, son seres extraterrestres que vinieron aquí, pues vale, les enseñaron cosas, pero luego también es como que se alimentaban de los humanos y les dieron unos conocimientos que es que con el paso de los años se ha podido comprobar que esos conocimientos que ellos sabían desde una fecha X, tiempo después se ha confirmado. Se ha corroborado que era verdad. Y los Dogon, pues esos hombres que están ahí en Mali, en medio de un poblado, pues no tienen tecnología para saberlo. Es que eso se lo dieron esos seres porque esos seres venían de otro sitio y ellos pues conocían esas cosas. Sí. Nosotros invitamos desde aquí a que busquéis información sobre el pueblo Dogon. Hay muchísimos documentales. Hay pocos que te expliquen lo que nos ha explicado Alba aquí. Hay otros documentales que se explican. Pero hay uno que lo explica. Perfecto. Es largo, pero yo recomiendo que lo vean porque van a alucinar. Y además toda esta información es por testimonios directos de hombres Dogon. Sí, claro. Ellos no tienen escritura, ¿verdad? Es todo historia hablada. Ostras, pues ahora mismo en eso me has pillado, no sé si tienen escritura, no sé. No. Pero yo creo que no. Yo creo que no, porque todo va como de boca en boca, o sea, es vía oral. Van heredando el conocimiento de lo que pasó oralmente. Sí, es la historia narrada, la historia de su pueblo la van narrando de generación en generación. Sí, exacto. Y solamente... Y es una información que solo saben los hombres. Sí, es muy limitada también incluso dentro del pueblo, digámoslo así, ¿no? Exacto, sí. Creo que sí que tienen algún tipo de símbolo o dibujo y es muy curioso, pues que es un pez con 2 aletas. Sí. Que es lo que llevan en los escudos, es muy curioso, muchísimo. Sí. Pues Alba... Impresionante. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Vaya porrazo le he pegado a la cámara y al micro. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé, siempre que quieras, aquí estamos para escuchar, porque traes unas informaciones súper brutales. Nada, yo encantada de venir a tu canal. Espero que te haya gustado la información y que les guste también a tus seguidores. Sí, por supuesto que sí.
Aparte, yo desconocía muchos de los puntos clave de los que has dado. O sea, es alucinante. Pero luego hemos entrelazado historias. Es increíble. Sí. Lo que hay que hacer es buscar y estar interesados en el tema. Muchísimas gracias, Alba, ¿vale? Nada, gracias. Nos Gracias a vemos ti. en el siguiente vídeo cuando tú quieras, ¿vale? Perfecto. Adiós. Chao.